Mi esposa me aplicó la ley del hielo durante 20 días seguidos, el día 21, lo hice permanente. Ella pensó que yo seguiría intentando hablar. Cuando, finalmente, decidió hablar, la única voz que escuchó fue su propio eco en la casa vacía, y un mensaje de voz: el silencio es oro, disfrútalo para siempre. 20 días de silencio absoluto. Eso es lo que mi esposa decidió que yo merecía, después de que tuve la audacia de sugerir que ella podría ayudar con las responsabilidades del hogar, en lugar de tratarme como a su mayordomo personal. Pero, aquí está el detalle sobre jugar la carta de la ley del hielo. A veces, la otra persona decide que, en realidad, prefiere la tranquilidad. Acababa de terminar un turno de 12 horas, y entré a lo que parecía ser una cocina arrasada por un tornado, platos apilados hasta arriba, envases de comida para llevar esparcidos por la encimera, y ella, sentada en el sofá, deslizando el dedo por su teléfono, como si estuviera investigando la cura para el cáncer. Cometí el error, aparentemente imperdonable, de decir: oye, ¿crees que podrías echarme una mano para limpiar, antes de cenar? La mirada que me lanzó podría haber congelado el mismísimo infierno. Perdona, yo también trabajo, ¿sabes? No soy tu sirvienta. Nunca dije que lo fueras. Solo pensé que podríamos encargarnos de esto juntos, ya que ambos vivimos aquí. Fue entonces cuando se levantó, agarró su bolso, y pronunció la frase que definiría las siguientes 3 semanas de mi vida: arréglatelas tú solo, y no esperes que te hable, hasta que aprendas a tener algo de respeto. La puerta principal se cerró de un portazo tan fuerte, que hizo temblar las ventanas. Cuando regresó, 2 horas después, pensé que tendríamos una conversación normal sobre lo que había pasado. Me equivoqué. Pasó por mi lado como si yo fuera invisible, fue directo a la habitación, y eso fue todo. Ni buenas noches, ni contacto visual, nada. Supuse que, simplemente, necesitaba algo de tiempo para calmarse. Llegó el segundo día, y todavía nada. Primero intenté el enfoque razonable: mira, si ayer me expresé mal, deberíamos hablar de ello. Ella se sirvió su café, pasó por mi lado, y se fue a trabajar, sin reconocer siquiera que yo existía. El tercer día, intenté usar el humor: así que, ¿a esto se refieren los consejeros matrimoniales con problemas de comunicación, eh? Ni siquiera esbozó una sonrisa. Para el quinto día, me di cuenta de lo que realmente era esto. No se trataba de los platos, ni del respeto, ni de ninguna de esas tonterías superficiales. Esto se trataba de control. Ella decidió que, al ignorarme, me haría suplicar, disculparme por algo por lo que no debería disculparme, y, básicamente, entrenarme para no volver a cuestionar nada de lo que ella hiciera. El patrón se volvió muy claro. Ella caminaba pisando fuerte por la casa, haciendo movimientos de limpieza exagerados cuando yo estaba en la habitación, dando portazos a los armarios, y resoplando, como si protagonizara un monólogo teatral sobre el martirio doméstico. Se preparaba comidas elaboradas mientras yo estaba sentado justo ahí, sin ofrecerme ni siquiera una servilleta. Y las publicaciones en redes sociales, esas fueron la verdadera señal. De repente, su Instagram se llenó de frases sobre conocer tu propio valor, y sacar a las personas tóxicas de tu vida. El séptimo día fue cuando algo hizo clic en mí. Estaba sentado en la mesa de la cocina, comiendo un sándwich que yo mismo me había preparado, viéndola realizar su rutina de rabieta silenciosa, y me eché a reír. Reír de verdad. Aquí había una mujer adulta, que pensaba que darme la espalda iba a doblegarme. En lugar de eso, me estaba mostrando, exactamente, con quién me había casado. Se detuvo a mitad de un resoplido, y se quedó mirándome, probablemente esperando que le explicara que era tan gracioso. Pero, 2 podían jugar a este juego, ¿verdad? Falso. Yo no estaba jugando a ningún juego. Simplemente, seguí comiendo mi sándwich, y mirando mi teléfono. Para el 10º día, la casa se había vuelto notablemente pacífica. Sin discusiones sobre de quién era el turno de sacar la basura. Sin comentarios pasivo-agresivos sobre cómo había cargado mal el lavavajillas. Sin suspiros dramáticos, cuando yo quería ver deportes en lugar de sus reality shows. Estaba empezando a ver el lado positivo de este acuerdo. Ella, por otro lado, se sentía cada vez más frustrada. Podía notarlo en la forma en que merodeaba cerca de las puertas cuando yo estaba en una habitación,
claramente queriendo decir algo, pero comprometida con su protesta silenciosa. Dejaba caer cosas haciendo mucho ruido cuando yo estaba cerca, obviamente esperando que le preguntara si estaba bien. Cuando yo no mordía el anzuelo, recogía lo que había dejado caer con más fuerza, y se marchaba furiosa. El día 12, trajo la primera grieta en su determinación. Estaba preparándome la cena, haciendo suficiente para una persona, cuando ella entró en la cocina, y se quedó allí parada durante 5 minutos enteros, esperando a que le ofreciera un poco, o le preguntara por qué no se preparaba su propia comida. Terminé de cocinar, serví mi plato, y me lo comí mientras ella miraba. Luego, lavé mis platos, los guardé, y la dejé allí parada. El día 15 fue cuando trajo refuerzos. Su hermana me llamó de la nada, preguntándome si todo estaba bien en casa, porque mi esposa parecía muy estresada últimamente. Le dije que, por mi parte, todo estaba bien. Simplemente, le estaba dando a mi esposa el espacio que había pedido. Cuando su hermana intentó indagar más, simplemente dije, ella sabe cómo terminar esto, en el momento en que quiera tener una conversación de adultos. A la mañana siguiente, el comportamiento de mi esposa volvió a cambiar. En lugar de ignorarme, empezó a hacer cosas que, normalmente, requerirían una respuesta. Se paraba frente al televisor mientras yo lo miraba, reorganizaba los muebles que yo estaba usando, incluso, tiró mi taza de café por accidente. Cada vez que lo hacía una pausa después, claramente esperando que yo dijera algo. Cada vez, yo simplemente limpiaba, me movía, o buscaba otro lugar, sin reconocer su existencia. El día 18 trajo lo que solo puedo describir como movimientos de desesperación. Empezó a poner música a un volumen que despertaría a los vecinos, dejando abiertas las puertas de los armarios que yo tendría que cerrar para usar la cocina, incluso, escondiendo el control remoto del televisor. Esto último casi me hizo reír de nuevo. Una mujer adulta, escondiendo el control remoto como si fuera una niña pequeña. Pero, esto es lo que ella no se dio cuenta, durante su rabieta silenciosa de 3 semanas, yo estaba usando este tiempo para pensar. Pensar, de verdad, en lo que se había convertido mi vida, y en lo que quería que fuera. Cada mañana tranquila, cada tarde pacífica, cada noche sin dramas prefabricados, me estaba mostrando algo que no había visto claramente antes. El día 20 llegó con ella caminando de un lado a otro de la casa, como un animal enjaulado. Me miraba constantemente, con una expresión que gritaba, ¿no vas a hacer algo? Pero yo sí estaba haciendo algo. Estaba planeando exactamente lo que vendría después, porque mañana era el día 21, y tenía el presentimiento de que iba a intentar romper su silencio, y fingir que todo este episodio infantil nunca había ocurrido. Probablemente esperaba que yo estuviera tan agradecido por su atención, que olvidaría por qué estábamos en esta situación para empezar. Ella no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. El día 21 comenzó exactamente como esperaba. Entró en la cocina esa mañana, con una actitud casual cuidadosamente ensayada, como si estuviera a punto de poner fin amablemente a mi castigo, y restaurar el orden en el universo. Entonces, dijo, sirviéndose café como si las últimas 3 semanas nunca hubieran existido, estaba pensando que podríamos ir a ese nuevo restaurante en el centro esta noche. Excepto que yo ya no estaba allí para escucharlo. Había salido de la casa a las 5:30 de esa mañana, 2 horas antes de que ella se levantara habitualmente. Mi bolsa de viaje ya estaba en el auto, junto con todo lo demás. Me había mudado en silencio durante la última semana, mientras ella estaba demasiado ocupada realizando su rutina de la ley del hielo, como para notar lo que realmente estaba sucediendo a su alrededor. La belleza de que alguien te aplique la ley del hielo, es que deja de prestar atención a lo que haces. Están tan concentrados en asegurarse de que notes que te están ignorando, que se vuelven completamente ajenos a tus movimientos reales. Mientras ella daba portazos y resoplaba por la casa, yo estaba retirando, metódicamente, mis documentos importantes de nuestro archivador compartido. Mientras ella publicaba frases crípticas en redes sociales, yo estaba transfiriendo la mitad de nuestros ahorros, a una cuenta individual que había abierto. Mientras ella escondía controles remotos como una niña berrinchuda, yo estaba investigando opciones de alojamiento temporal. Probablemente se quedó en esa cocina durante unos buenos 10 minutos, esperando que yo respondiera a su generosa oferta de salir a cenar. Cuando el silencio se prolongó demasiado,
es probable que me llamara por mi nombre, o tal vez caminara por la casa buscándome. Habrá revisado el garaje para ver si mi auto estaba allí. Fue entonces cuando habría encontrado la nota que dejé en el espejo del baño. Corta y directa, el silencio es oro. Disfrútalo para siempre. Mi teléfono empezó a sonar alrededor de las 8:30. Yo ya estaba en mi lugar temporal, un apartamento amueblado al otro lado de la ciudad, tomando mi primera taza de café pacífica en 3 semanas. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego sonó una y otra vez. Para el mediodía, tenía 17 llamadas perdidas. Los mensajes de voz empezaron pidiendo disculpas. Vale, muy gracioso. Ya dejaste claro tu punto. Ven a casa y hablaremos. Luego se volvieron frustrados. Esto es ridículo. No puedes simplemente irte por algo tan estúpido. Para la noche, se tornaron enojados. Estás siendo completamente irrazonable. Intenté arreglar las cosas esta mañana, y tú simplemente desapareciste, como un cobarde. Guardé cada uno de ellos. No porque disfrutara escuchando su pánico, sino porque demostraban algo importante. Después de 20 días de tratarme como si no existiera, ella esperaba que yo estuviera agradecido por 5 palabras sobre planes para cenar. Después de 3 semanas de manipulación psicológica, disfrazada de superioridad moral, pensó que yo saltaría ante la oportunidad de fingir que nunca pasó. A la mañana siguiente, trajo una estrategia diferente. Apareció en mi oficina, habiendo averiguado, de alguna manera, dónde estaba trabajando ese día. Mi compañero de trabajo mencionó que había una mujer en el vestíbulo preguntando por mí, y pude verla a través de la ventana, caminando de un lado a otro con esa mirada decidida que ponía, cuando decidía que iba a forzar una conversación. Me quedé en mi escritorio, y le envié un mensaje de texto. La misma energía que tuviste para 20 días de silencio, es la misma energía que tengo para una distancia permanente. Se fue, pero no en silencio. Según la seguridad del edificio, se quedó en el estacionamiento gritándole a mi auto durante unos 15 minutos, antes de marcharse. Esa tarde, llegó la caballería. Su madre me llamó, usando esa voz diplomática que ponía cuando pensaba que estaba siendo de ayuda. A ver, no sé qué pasó entre ustedes dos, pero, ¿no crees que ambos están siendo un poco dramáticos? El matrimonio requiere trabajo, y, a veces, tenemos que tragarnos nuestro orgullo. Tienes toda la razón, le dije. Alguien debió mencionarle eso a tu hija, hace 3 semanas, cuando decidió cortar toda comunicación, porque le pedí que me ayudara con los platos. La línea se quedó en silencio por un momento. Ella dijo que fuiste irrespetuoso y exigente. Yo respondí, y cito, oye, ¿crees que podrías echarme una mano para limpiar, antes de cenar? Si eso es ser irrespetuoso y exigente en tu familia, ya veo de dónde aprendió sus habilidades para resolver conflictos. Su madre intentó un par de enfoques diplomáticos más, pero me di cuenta de que la conversación había cambiado. Empezaba a darse cuenta de que su hija podría haber pintado una imagen muy diferente de lo que realmente sucedió. El tercer día de mi nueva rutina, trajo a su hermana a mi lugar temporal. Tocó la puerta durante unos 10 minutos, antes de que finalmente abriera. Esto es una locura, empezó de inmediato. Ella es muy infeliz. Estás siendo cruel. ¿Cruel? Le estoy dando, exactamente, lo que quería. Ella me dijo específicamente que no esperara que me hablara. Solo estoy honrando su petición, a largo plazo. Sabes que no se refería a eso. En realidad, eso es exactamente lo que quiso decir, durante 20 días. La única diferencia es que, yo decidí que me gustaba más el acuerdo que a ella. Su hermana intentó jugar la carta de la lealtad familiar, como necesitábamos solucionar las cosas, como yo estaba siendo terco. Pero algo interesante sucedió durante esa conversación. Dejó escapar que mi esposa la había estado llamando todos los días durante la última semana, cada vez más desesperada, buscando cómo arreglar esto, sin tener que disculparse, ni reconocer lo que había hecho. Tiene miedo, admitió finalmente su hermana. No pensó que realmente te irías. Entonces, no me conocía tan bien como creía. Para el final de la semana, había tenido noticias de su padre, 2 de sus amigas, incluso, nuestro vecino, todos intentando diferentes enfoques para convencerme de volver a casa y arreglar las cosas.
Cada conversación revelaba más sobre cómo ella estaba tergiversando la situación, y lo desesperada que se estaba volviendo. Pero esto es lo que ninguno de ellos entendía, yo ya no estaba enojado. No estaba herido, ni buscando venganza, ni intentando darle una lección. Simplemente, había terminado. 20 días de la ley del hielo, me habían dado algo que no esperaba, claridad. Una comprensión completa y cristalina de con quién había estado casado, y de lo que mi vida podría ser, sin el constante drama y la manipulación. El lugar que había alquilado era pequeño, pero cómodo. Podía comer cuando quería, ver lo que quería, y acostarme sin preguntarme de qué humor estaría ella a la mañana siguiente, o qué infracción menor desencadenaría el próximo castigo emocional. Mi teléfono vibró con otro mensaje de ella: por favor, vuelve a casa. Necesitamos hablar de esto como adultos. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Hace 21 días, habría saltado ante esas palabras. El viejo yo habría visto eso como un progreso, como si ella, finalmente, estuviera lista para tener la conversación que yo había estado intentando tener durante 3 semanas. Pero el nuevo yo notó algo diferente. Incluso en su súplica para hablar como adultos, no había ningún reconocimiento de lo que había hecho. Ninguna disculpa por 3 semanas de comportamiento infantil. Ningún reconocimiento de que sus acciones tenían consecuencias, solo la expectativa de que yo debería ir corriendo, porque ella, finalmente, había decidido que estaba lista para honrarme con sus palabras otra vez. Borré el mensaje sin responder, porque había aprendido algo valioso durante esos 20 días de silencio. A veces, la mejor respuesta a la manipulación, es mostrarle a alguien cómo se ve exactamente la vida, sin ti en ella. Y, a veces, esa vida se ve bastante bien. 2 semanas después de iniciar mi nueva situación de vida, ella escaló a lo que solo puedo describir, como una guerra psicológica a gran escala. Las llamadas telefónicas habían cesado, pero la verdadera manipulación apenas comenzaba. Comenzó con las redes sociales. De repente, su Instagram se inundó de publicaciones sobre el perdón, las segundas oportunidades, y cómo el amor real significa luchar el uno por el otro. Cada publicación, cuidadosamente diseñada para hacerla quedar como la esposa devota, cuyo esposo había abandonado inexplicablemente su matrimonio, por nada. La sección de comentarios era exactamente lo que ella esperaba: te mereces algo mucho mejor, cariño. Algunos hombres, simplemente, no pueden lidiar con una mujer fuerte. Él no sabe lo que perdió. Lo que sus seguidores en redes sociales no sabían, es que ella me había bloqueado para que yo no viera estas publicaciones directamente. Quería que yo me enterara por terceros, lo que significaba que contaba con amigos en común, para decirme lo desconsolada y digna que estaba siendo en Internet. El primer amigo que me lo mencionó fue Dave, del trabajo. Oye hermano, vi las publicaciones de tu esposa. ¿Situación difícil? ¿Están arreglando las cosas? Depende, dije. Mencionaron sus publicaciones las 3 semanas que se negó a hablarme, porque le pedí que me ayudara con los platos. La expresión de Dave cambió. Oh, no. Solo dijo que ustedes estaban teniendo problemas de comunicación, y que te habías mudado de repente. Problemas de comunicación. Esa es una forma de decirlo. Pero la campaña en redes sociales era solo el primer movimiento. Luego vinieron las apariciones estratégicas. Empezó a aparecer en lugares donde sabía que yo estaría, el gimnasio al que iba después del trabajo, el supermercado donde compraba los fines de semana. Siempre luciendo devastada, siempre asegurándose de que otras personas la vieran luciendo devastada. El intento más obvio fue en la cafetería que yo frecuentaba, cerca de mi nuevo lugar. Entró mientras yo leía un sábado por la mañana, pidió algo que ni siquiera le gustaba, y se sentó a 3 mesas de distancia, lo suficientemente cerca para que todos nos vieran en el mismo espacio, pero lo suficientemente lejos para que no pareciera que me estaba confrontando directamente. Me lanzaba miradas significativas constantemente, probablemente esperando que yo me acercara y comenzara una conversación. Cuando no mordí el anzuelo, empezó a hacer esto de suspirar fuertemente, y tocar su anillo de bodas, mientras miraba por la ventana con una expresión de dolor. La actuación fue tan obvia, que el barista, finalmente, me preguntó si conocía a la mujer que parecía tan triste. Sí, le dije. Está pasando por algunas cosas. Después de 1 hora de sufrimiento teatral, se rindió y se fue,
pero no sin antes asegurarse de pasar por mi mesa lentamente, dándome una última oportunidad para detenerla. Yo seguí leyendo mi libro. La semana siguiente, trajo un enfoque más directo. Convenció a su madre de llamarme con una historia sobre una emergencia médica. Dolores en el pecho, viaje a la sala de emergencias, preguntando específicamente por mí. Conduje hasta el hospital de inmediato, genuinamente preocupado a pesar de todo. Cuando llegué allí, ella estaba sentada en la sala de espera, luciendo perfectamente sana, deslizando el dedo por su teléfono. ¿Dónde está tu madre?, pregunté. Levantó la vista con una expresión esperanzada. Está bien. Solo necesitaba que vinieras, para que pudiéramos hablar en un lugar neutral. Me quedé mirándola por un momento, procesando lo que acababa de admitir. Fingiste una emergencia médica, para manipularme y que me reuniera contigo. No fingí nada. Dije que tenía dolores en el pecho, y los tenía. Probablemente fueron por el estrés, debido a lo que le estás haciendo pasar a esta familia. Su audacia era impresionante. Incluso cuando la atrapaban en una mentira descarada, encontraba la forma de echarme la culpa a mí. Usaste la salud de tu madre para manipularme. ¿Entiendes lo retorcido que es eso? Usé la verdad para traerte aquí, porque estás siendo irrazonable. Estamos casados. Deberíamos poder hablar. Pudimos haber hablado en cualquier momento durante las últimas 5 semanas. Tú elegiste 3 semanas de silencio en su lugar. Eso fue diferente. No, no lo fue. Eras tú intentando controlarme en ese entonces, y eres tú intentando controlarme ahora. La única diferencia son tus métodos. La dejé sentada en esa sala de espera del hospital, y conduje a casa. Pero algo había cambiado fundamentalmente en esa conversación. Me había demostrado que, literalmente, no había ningún límite que no cruzaría para conseguir lo que quería. Emergencias médicas, manipulación pública, presión familiar. Todo se valía en su mente. Ese fin de semana, intentó una táctica diferente. Llegué a casa y encontré su auto en el estacionamiento de mi complejo de apartamentos. De alguna manera, había averiguado cuál era mi unidad, y estaba sentada en los escalones de la entrada, como si perteneciera allí. Necesitamos discutir cosas prácticas, dijo cuando me acerqué. Las facturas, los impuestos, nuestro contrato de arrendamiento. No puedes simplemente fingir que nuestra vida juntos no existe. Tenía razón en una cosa. Había asuntos prácticos que manejar, pero yo ya los había estado resolviendo. Llamé a nuestro arrendador y le expliqué que me había mudado permanentemente. Había cambiado los servicios públicos que estaban a mi nombre. Contacté a nuestras compañías de seguros. Todo ha sido resuelto, le dije. ¿Qué quieres decir con que todo ha sido resuelto? Quiero decir que, ya me he encargado de las cosas prácticas. No necesitas preocuparte por eso. El color desapareció de su rostro. No puedes, simplemente, tomar decisiones unilaterales sobre nuestra vida. Claro que puedo. Tú lo demostraste maravillosamente durante 3 semanas, cuando tomaste la decisión unilateral de apagar nuestro matrimonio, porque te pedí ayuda para limpiar la cocina. Eso no fue lo que pasó, y lo sabes. Eso es exactamente lo que pasó. Y ahora, estás descubriendo que las acciones tienen consecuencias, más allá de lo que pretendías. Se levantó de los escalones, y pude verla cambiar a ese modo agresivo que usaba cuando se sentía acorralada. Estás tirando a la basura 7 años de matrimonio, por unos sentimientos heridos. No estoy tirando nada. Tú hiciste eso, cuando decidiste que la manipulación psicológica era una respuesta apropiada a una petición razonable. Solo estoy reconociendo la realidad. ¿Y qué? ¿Ya terminamos? Así como así. Terminamos hace 3 semanas. Solo que tú aún no te habías dado cuenta. Intentó varios enfoques más esa noche. Lágrimas, ira, promesas de cambiar, amenazas sobre lo que me costaría el divorcio. Pero algo era diferente en cómo escuchaba todo eso. En lugar de manipulación emocional, solo escuché a una persona intentando, desesperadamente, evitar las consecuencias de sus propias decisiones. Cuando finalmente se fue, me senté en mi tranquilo apartamento,
y me di cuenta de que algo profundo había sucedido en las últimas semanas. Yo no era la misma persona que le había pedido ayuda con los platos hacía 2 meses. Ese hombre había sido entrenado para absorber sus estados de ánimo, gestionar sus emociones, y asumir la responsabilidad de su felicidad. Este hombre era diferente. Este hombre había aprendido que podía vivir en paz, sin dramas constantes. Este hombre había descubierto que no necesitaba negociar con alguien que usaba el silencio como un arma. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto: no me rindo con nosotros. Lo leí, dejé el teléfono sobre la mesa, y me fui a preparar la cena. ¿Para uno? 3 semanas después de que hice mi partida permanente, ella pasó a lo que solo puedo describir como un modo de tierra arrasada. Las lágrimas y las actuaciones públicas habían fallado. Las intervenciones familiares no habían funcionado. Las falsas emergencias le habían salido mal. Así que, decidió que, si no podía recuperarme, se aseguraría de que todos supieran que era mi culpa. La primera señal fue cuando mi jefe me llamó a su oficina, un lunes por la mañana. Necesito preguntarte algo, y quiero que seas sincero conmigo. ¿Estás teniendo algún problema personal que pueda afectar tu trabajo? Supe de inmediato lo que había pasado. Alguien lo contactó sobre mi vida personal. Se movió incómodo en su silla. Recibí una llamada durante el fin de semana. Alguien que afirmaba estar preocupada por tu estado mental, dijo que habías abandonado a tu familia, y que podrías estar sufriendo algún tipo de crisis. Esa persona fue mi esposa. Y no estoy sufriendo una crisis. Dejé una relación tóxica, y, aparentemente, ella ha decidido convertir eso en un problema para todos los demás también. Mi jefe asintió lentamente. Imaginé que podría ser algo así. Tu trabajo no se ha visto afectado en absoluto. En todo caso, pareces más concentrado últimamente, pero tenía que preguntar. Lo entiendo, y agradezco que lo maneje con profesionalismo. Solo sigue haciendo lo que estás haciendo, y tal vez deberías cambiar tu número de teléfono personal, si esto continúa. Esa tarde, descubrí que también había llamado a mi gimnasio, afirmando que yo había usado su tarjeta de crédito sin permiso para pagar mi membresía. El gerente se disculpó cuando me explicó que habían tenido que congelar mi cuenta, a la espera de una resolución. Le mostré mi estado de cuenta bancario, demostrando que he estado pagando mi propia membresía durante 2 años. Esto es acoso, dijo él, sacudiendo la cabeza. Vemos esto a veces durante los divorcios. Restauraré tu cuenta, pero quizás quieras documentar este tipo de comportamiento. Documentarlo. Ese era un buen consejo. Para el miércoles, 3 de mis amigos habían recibido llamadas suyas. Cada conversación seguía el mismo guión: ella estaba preocupada por mi salud mental, yo me había vuelto verbalmente agresivo antes de irme, le preocupaba que yo pudiera estar sufriendo algún tipo de episodio psicológico. El amigo que me conocía mejor, lo frenó de inmediato: mira, no sé qué pasó entre ustedes dos, pero el tipo que estás describiendo no es el hombre que conozco. Tal vez deberías concentrarte en tu propia situación, en lugar de intentar destruir su reputación. Pero el daño se estaba extendiendo. Llamó a mi hermano, a mis padres, incluso, localizó a mi compañero de cuarto de la universidad en Facebook. Cada persona recibió una versión ligeramente diferente de la historia, pero el tema era constante: yo había estallado sin previo aviso, y había abandonado nuestro matrimonio, posiblemente debido a una inestabilidad mental. Lo que ella no anticipó fue que algunas de estas personas me llamarían directamente para comprobar mi bienestar. Mi madre fue la primera. Cariño, recibí una llamada muy perturbadora de tu esposa. Dice que has estado actuando de forma errática, y que está preocupada por ti. ¿Qué está pasando? Le expliqué la verdadera situación: las 3 semanas de la ley del hielo, los intentos de manipulación, la emergencia médica falsa. Mi madre escuchó sin interrumpir. Entonces, ¿te aplicó la ley del hielo por pedirle que te ayudara con las tareas del hogar? Y ahora, le está diciendo a la gente que eres mentalmente inestable. Esa es la situación. Bueno, eso explica muchas cosas sobre tu matrimonio, que nunca antes había entendido. Para el final de la semana, su campaña había fracasado estrepitosamente. Las personas que me conocían bien, vieron a través de sus mentiras de inmediato.
Las personas que no me conocían lo suficiente para juzgar, sospecharon cuando una mujer empezó a llamarles con evaluaciones psicológicas detalladas de su propio marido. Pero ella aún no había terminado. El viernes por la noche, llegué a casa y encontré agentes de policía esperando afuera de mi edificio. ¿Es usted el residente de la unidad 12? Preguntó uno de ellos. Sí, oficial. ¿Hay algún problema? Recibimos una solicitud de control de bienestar. Alguien reportó que usted podría ser un peligro para sí mismo o para otros. Sentí esa familiar oleada de ira, pero mantuve la voz calmada. Déjeme adivinar, el reporte vino de mi esposa, de quien me separé hace varias semanas. Los oficiales intercambiaron miradas. ¿Podemos entrar y verificar que esté bien? Es rutina para este tipo de llamadas. Los invité a pasar, les mostré mi apartamento limpio y organizado, y respondí a sus preguntas sobre mi estado mental y mi comportamiento reciente. Fueron profesionales, pero, claramente, se mostraban escépticos sobre el informe que habían recibido. Señor, tengo que preguntarle, ¿está teniendo algún pensamiento sobre hacerse daño a sí mismo o a otra persona? Oficial, el único daño en el que estoy pensando, implica contratar a un abogado para detener esta campaña de acoso. El oficial mayor asintió. Eso podría no ser una mala idea. Vemos este patrón a veces. Alguien no obtiene la respuesta que desea tras una ruptura, así que intenta usar los canales oficiales para forzar el contacto o crear problemas. Después de que se fueron, me senté en mi sala de estar, mirando mi teléfono. Ella, realmente, había llamado a la policía y sugerido que yo podría ser peligroso. Una mujer que había vivido conmigo durante 7 años, le acababa de decir a las fuerzas de la ley, que yo representaba una amenaza para la seguridad pública. Fue entonces cuando me di cuenta, de que no estaba lidiando con alguien que, simplemente, estuviera herido o enojado por nuestra separación. Estaba lidiando con alguien que estaba dispuesta a destruir mi reputación, mi carrera y, potencialmente, mi libertad, porque me había negado a aceptar su manipulación emocional. Llamé al abogado que había consultado sobre la separación, y programé una cita de emergencia. La mañana del sábado, trajo un nuevo giro. Mi arrendador llamó para informarme que alguien había presentado una queja, afirmando que yo estaba violando los términos de mi contrato por violencia doméstica. La queja alegaba que yo había amenazado a mi esposa, y que ella temía por su seguridad si yo permanecía en la zona. Sé que, probablemente, sean tonterías, dijo mi arrendador, pero estoy obligado a investigar cualquier acusación de violencia doméstica. ¿Puedes venir el lunes, con la documentación sobre su separación? Por supuesto, y llevaré a mi abogado. Esa noche, tomé una decisión. Había sido reactivo durante 3 semanas, respondiendo a sus crecientes intentos de forzarme a volver a una relación que ya no quería. Pero ser reactivo no estaba funcionando. Era hora de ser proactivo. Pasé el fin de semana documentando todo. Cada llamada telefónica, cada mensaje de texto, cada aparición pública, cada informe falso a las autoridades. Imprimí sus publicaciones en redes sociales, guardé los mensajes de voz, y creé una línea de tiempo de su comportamiento desde que me había ido. Para el domingo por la noche, tenía un archivo exhaustivo que contaba una historia clara: una mujer que había usado la ley del hielo como manipulación emocional, había escalado al acoso, los informes falsos, y los intentos de destruir la reputación de su marido, cuando él se negó a regresar a una relación dañina. El lunes por la mañana, entré a la oficina de mi abogado con 40 páginas de documentación y una petición clara: quiero solicitar el divorcio, y quiero una orden de restricción. Esta persona ha demostrado que está dispuesta a involucrar a mi empleador, a la policía y a cualquiera que pueda manipular, para obligarme a volver a una relación que he terminado claramente. Necesito protección legal contra alguien que ha demostrado no tener límites. Mi abogado revisó la documentación cuidadosamente. En realidad, este es un caso muy sólido de acoso. El patrón es claro y va en aumento. Cuando alguien empieza a hacer denuncias falsas a la policía, los jueces se lo toman muy en serio. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Podemos presentar la petición de orden de restricción hoy mismo. El divorcio tomará más tiempo, pero, dado este patrón de comportamiento, no creo que tengas problemas para que el tribunal entienda por qué la reconciliación no es una opción. Esa tarde, le entregaron los papeles en nuestra antigua casa.
La orden de restricción le prohibía contactarme directamente, ir a mi lugar de trabajo, o hacer reportes falsos a las autoridades. Según el notificador, se quedó genuinamente en shock cuando se dio cuenta de que yo había tomado acciones legales. Aparentemente, esperaba que yo siguiera soportando su comportamiento cada vez mayor, de forma indefinida. Pero la parte más reveladora fue su respuesta inmediata. Una hora después de ser notificada, había llamado a su hermana, a su madre y a 3 amigos, para quejarse de que yo estaba usando abogados para intimidarla, y haciendo públicos sus asuntos privados. La mujer que había pasado 3 semanas involucrando a todos, desde mi jefe hasta la policía, en nuestros problemas personales, de repente estaba preocupada por la privacidad, en el momento en que enfrentó consecuencias legales por sus acciones. Mi teléfono, al que ahora tenía prohibido llamar legalmente, permaneció felizmente en silencio por primera vez en un mes. Esa noche, me preparé una buena cena, vi lo que quise en la televisión, y me fui a la cama sabiendo que el mañana traería más de la misma rutina pacífica. 21 días de silencio, me habían enseñado a valorar la paz. Las semanas de acoso que siguieron, me habían enseñado a protegerla. La orden de restricción lo cambió todo de la noche a la mañana. Por primera vez en semanas, mi teléfono no vibraba con textos desesperados o mensajes de voz manipuladores. Mi lugar de trabajo volvió a la normalidad. La constante ansiedad de preguntarme qué informe falso presentaría a continuación, simplemente desapareció. Pero el silencio no duró tanto como esperaba. 2 semanas después de la orden judicial, encontró un vacío legal. Como no podía contactarme directamente, empezó a usar intermediarios. Su hermana llamó para discutir asuntos prácticos, que supuestamente requerían mi opinión. Su madre necesitaba aclarar algunos detalles financieros para sus registros familiares. Incluso el cartero empezó a mostrarse muy amigable, mencionando casualmente, que mi esposa le había preguntado por mi dirección de reenvío de correo. El intento más descarado llegó a través del consultorio de nuestro dentista compartido. La recepcionista llamó para confirmar una cita que, supuestamente, había sido programada para ambos. Cuando le expliqué que estábamos separados y teníamos una orden de no contacto, se puso nerviosa. Oh, vaya. Ella dijo específicamente que esto había sido idea tuya. Incluso conocía tu horario de trabajo, para sugerir la hora. Manipulación clásica. Ella había estudiado mis rutinas durante 7 años, y estaba usando ese conocimiento para crear situaciones en las que yo tuviera que responderle indirectamente. Pero aprendí algo valioso sobre los límites durante nuestra separación: solo funcionan si los haces cumplir de manera consistente. Cada intento de contacto indirecto recibía la misma respuesta: por favor, diríjase a mi abogado. El consultorio del dentista, la compañía de seguros, nuestro antiguo arrendador, cualquier persona que intentara usar como intermediario, recibía la misma redirección profesional. En pocos días, la gente dejó de aceptar sus llamadas sobre mis asuntos. El verdadero avance se produjo cuando su hermana, finalmente, me llamó directamente, no para pasarme un mensaje, sino para preguntarme qué había pasado realmente entre nosotros. Ella no me da respuestas claras, admitió su hermana. Primero, dijo que ustedes habían peleado por las tareas del hogar. Luego, se trataba de respeto. Ahora, dice que te volviste verbalmente abusivo e inestable. Estoy recibiendo 3 historias diferentes. Le dije la simple verdad: 3 semanas de la ley del hielo por pedirle que me ayudara con los platos, seguidas de una manipulación cada vez mayor, cuando me negué a fingir que nunca había pasado. Espera, te aplicó la ley del hielo durante 3 semanas. 20 días, para ser exactos. Hubo una larga pausa. Ella me hizo eso una vez cuando éramos niñas. No me habló durante un mes, porque le pedí prestado un suéter sin preguntarle. Pensé que ya había superado ese comportamiento. Aparentemente no. ¿Y tú, simplemente, te fuiste después de 20 días de silencio? Me fui el día 21, cuando ella, finalmente, decidió que estaba lista para hablar de nuevo. Para entonces, me había dado cuenta de que prefería el silencio. Su hermana se rió. Se rió de verdad. Esa es, probablemente, la respuesta más saludable que alguien haya tenido a sus rabietas. Yo suelo ceder y disculparme, solo para que vuelva a hablarme. Esa conversación reveló algo importante.
Yo no era la primera persona con la que había usado la ley del hielo. Era su método habitual para controlar a las personas, y le había funcionado toda su vida, porque todos a su alrededor, tarde o temprano, cedían para detener la incomodidad. Yo fui, aparentemente, la primera persona que, en lugar de eso, se alejó. La pieza final del rompecabezas llegó cuando mi abogado llamó con una actualización sobre el proceso de divorcio. Ella está solicitando mediación. Dice que quiere resolver las cosas de manera amistosa, sin involucrar a los tribunales. ¿Qué opinas? Creo que se está dando cuenta de que, su comportamiento durante los últimos 2 meses, ha creado un caso muy fuerte a tu favor en el tribunal de divorcio. Probablemente espera que la mediación le permita evitar que todo esto pase a formar parte del registro oficial. ¿Estarás allí? Por supuesto. Y te recomendaría mantenerlo simple. Lo has documentado todo a fondo. El patrón es claro. A veces, la mejor estrategia es dejar que las propias acciones de alguien hablen por sí solas. La mediación se programó para la semana siguiente. Por primera vez desde el día 21, estaría en la misma habitación que ella. Pero yo no era la misma persona que le había pedido ayuda con los platos hacía 5 meses. Ese hombre había sido condicionado para manejar sus estados de ánimo, y absorber su manipulación. Este hombre había aprendido que, algunos comportamientos no merecen tolerancia, y algunas relaciones no merecen esfuerzo. La noche antes de la mediación, me preparé una buena cena, vi el atardecer desde mi balcón, y me acosté temprano. Sin ansiedad, sin ensayar discusiones, sin preguntarme de qué humor estaría ella. Solo la cómoda rutina de un hombre que, finalmente, había aprendido la diferencia entre estar solo, y estar en paz. La sala de mediación era fría y corporativa, el tipo de lugar diseñado para despojar de emoción a las conversaciones difíciles. Ella llegó 15 minutos antes, y ya estaba sentada cuando mi abogado y yo entramos. Por primera vez en meses, la vi sin las actuaciones teatrales, ni los posicionamientos estratégicos. Solo una mujer que parecía cansada, y más pequeña de lo que recordaba. El mediador introdujo el proceso, y preguntó si alguna de las partes quería hacer una declaración inicial. Ella, inmediatamente, se lanzó a un discurso preparado sobre cómo el matrimonio requería perdón, cómo todos cometemos errores, y cómo alejarse sin intentar reparar las cosas, era abandonar nuestro compromiso. Cuando terminó, el mediador me miró. ¿Le gustaría responder? La verdad no. Creo que la documentación habla por sí sola. Mi abogado deslizó una carpeta por la mesa. 23 páginas de mensajes de texto, correos de voz, informes policiales, contactos con empleadores y capturas de pantalla de redes sociales. Una línea de tiempo completa de su comportamiento, desde el día 21 hasta la orden de restricción. Ella hojeó las primeras páginas y su rostro palideció. ¿Lo documentaste todo? Todo. El mediador revisó el expediente en silencio durante varios minutos. Cuando levantó la vista, su expresión había pasado de neutral a preocupada. Esto representa un patrón significativo de acoso y manipulación. ¿Puede explicar su razonamiento detrás de estas acciones? Ella intentó varios enfoques, el comportamiento había sido sacado de contexto. Yo estaba exagerando respuestas emocionales normales. Ella había estado desesperada por salvar nuestro matrimonio, y tal vez había ido demasiado lejos. Entonces, reconoce que presentar informes policiales falsos y contactar a su empleador fue inapropiado. Preguntó el mediador. Nunca presenté informes falsos. Estaba genuinamente preocupada por su estado mental. ¿Con base en qué evidencia? Él se fue de repente, sin intentar arreglar las cosas. De acuerdo con esta cronología, usted se negó a hablarle durante 20 días. ¿Cómo se suponía que iba a arreglar las cosas? Fue entonces cuando su compostura finalmente se rompió. Él debía disculparse. Debía darse cuenta de que ignorar mis sentimientos, y tratarme como a una empleada, estaba mal. Debía luchar por nuestro matrimonio, en lugar de simplemente rendirse. La habitación se quedó en silencio. Incluso ella pareció darse cuenta de lo que acababa de admitir. Entonces, la ley del hielo pretendía ser un castigo hasta que él se disculpara por pedirle ayuda con las tareas del hogar. Aclaró el mediador. No es así como yo lo describiría.
¿Cómo lo describiría usted? No pudo responder, porque cualquier descripción honesta confirmaría, exactamente, lo que todos en esa habitación ya entendían. Había usado la manipulación emocional como mecanismo de control. Y cuando le salió mal, había escalado al acoso y a las falsas acusaciones. El mediador se volvió hacia mí. ¿Qué resultado busca de este divorcio? Simple división de bienes, sin pensión alimenticia, y la continuación de la orden de restricción hasta que finalice el divorcio. Eso es extremadamente injusto, intervino ella. Renuncié a oportunidades profesionales para apoyar sus ambiciones. Merezco manutención conyugal. Mi abogado abrió otra carpeta. Estos son registros financieros que muestran que ambas partes trabajaron a tiempo completo durante el matrimonio, y contribuyeron equitativamente a los ingresos del hogar. No hay evidencia de sacrificio profesional ni dependencia financiera. La mediación duró 3 horas, pero el resultado se determinó en ese primer intercambio. Cuando todo el caso de alguien se basa en hacerse la víctima, se desmorona rápidamente cuando su propio comportamiento documentado demuestra lo contrario. Al final, ella aceptó todos los términos que yo había solicitado. Sin pensión alimenticia, división equitativa de bienes, y un acuerdo prolongado de no contacto. Su abogado, que apenas había hablado durante el procedimiento, parecía aliviado de haber terminado. Mientras recogíamos nuestros papeles, ella hizo un último intento. No es así como quería que terminaran las cosas. La miré por primera vez ese día. Tú terminaste las cosas en el primer día de tu ley del hielo. Todo lo demás desde entonces, solo ha sido papeleo. 6 meses después, recibí un mensaje de texto de su hermana, está comprometida con alguien que conoció hace 3 meses. Pensé que debía saberlo, por si intenta contactarte sobre los tiempos. Borré el mensaje sin responder. La mujer que me había dado 20 días de silencio para darme una lección, había seguido adelante con alguien nuevo, en menos tiempo del que nos tomó completar el proceso de separación. Pero la lección que realmente me había enseñado, era más valiosa de lo que ella podría haber imaginado. Me había demostrado que, yo podía vivir pacíficamente sin dramas constantes, que no necesitaba negociar con la manipulación, y que, a veces, la mejor respuesta al peor comportamiento de alguien, es dejar que experimente las consecuencias naturales de sus propias decisiones. El apartamento que encontré durante esas primeras caóticas semanas, se convirtió en una casa que compré al año siguiente. La rutina tranquila que descubrí durante su ley del hielo, se convirtió en un estilo de vida que disfrutaba genuinamente. Los límites que había aprendido a imponer, se convirtieron en estándares que no volvería a comprometer. Ella había querido castigarme con el silencio, hasta que yo aprendiera cuál era mi lugar. En cambio, me enseñó que, a veces, el silencio realmente es oro, y que la ausencia de la persona equivocada, puede ser más valiosa que su presencia. El último mensaje de voz que había dejado, exigiendo que yo volviera a casa y habláramos como adultos, seguía guardado en mi teléfono. A veces lo escuchaba, para recordar lo diferente que sonaba mi vida, cuando otra persona controlaba el volumen. Hoy en día, las únicas voces en mi casa, son las que yo elijo escuchar. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.